Muy buenos días a todos y a todas y gracias por venir a esta convocatoria de rueda de prensa del Partido Socialista de Navarra, que, como sabéis, es para hacer una valoración política de lo que sucedió el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, en concreto en la Cámara del Senado. Y mi primera valoración es que el Partido Socialista consiguió sacar dos reales decretos muy importantes para nuestro país y sobre todo para la ciudadanía de España y por tanto también de Navarra, dos reales decretos que las principales medidas me vais a permitir que las desglose, porque también en política muchas veces es importante que pongamos rostros y expliquemos con claridad la importancia de las medidas que alcanzamos. Fue un pleno largo, más de 12 horas de pleno, pero mereció la pena. 12 horas en las que conseguimos subir las pensiones a los navarros y a las navarras casi un 4%. Una noche en la que conseguimos la bonificación del transporte público, también que va a tener efectos en muchísimos jóvenes de nuestra comunidad foral. Conseguimos también que la factura de la luz, que la factura del gas, siga siendo más baja de lo que es en el resto de Europa. Y también conseguimos que los precios de los alimentos sigan con un IVA reducido o superreducido. Todo esto también englobado en un Real Decreto, el 6/2023, que tenía unas exigencias de la Unión Europea para ese cuarto desembolso de más de 10.000 millones de euros, que si hubiese sido por el Partido Popular y por Unión del Pueblo Navarro, no hubiese salido. Por lo tanto, es verdad que esta subida de las pensiones, esta bonificación del transporte, esta prohibición de los desahucios en nuestra tierra sigue siendo vigente, pero mi pregunta a día de hoy y pasado 2 días en los que hemos podido ver el desglose de todas las medidas alcanzadas es ¿qué piensa hacer el Partido Popular y, sobre todo, qué piensa hacer el señor Esparza y el señor Catalán en Madrid? Porque su única sensación, su único objetivo en Madrid es tener contento al señor Aznar, al señor Feijóo y al señor Abascal. Que Unión del Pueblo Navarro tenga un diputado en el Congreso de los Diputados que, en lugar de seguir la senda de su compañera de escaño de Coalición Canaria, que apuesta por el beneficio de sus ciudadanos en su comunidad autónoma, solo tenga el objetivo de centrar su atención política en contentar y en llevarse bien con los diputados del Partido Popular, nos preocupa mucho desde el Partido Socialista. Es verdad que los 2 reales decretos aprobados formaban parte de un paquete de 3 reales decretos. Uno de ellos no ha sido aprobado, pero va a seguir otra senda de negociación y estoy segura que el Gobierno de España ya ha alcanzado un pacto con los sindicatos para subir el salario mínimo al 5%. Me vais a permitir que también haga una reflexión que tiene que ver con un pilar muy importante, que es el pilar social. Ese Real Decreto que no ha salido adelante tenía una medida que venía de la Unión Europea, que era el permiso de lactancia a 28 días y el permiso de maternidad y paternidad ampliado a 20 semanas. Por culpa del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro, las familias navarras que tengan un hijo en el año 2024 no van a ver de momento hecha realidad esa conciliación tan necesaria para las familias de nuestra comunidad. Esto se contrapone con una medida que el Gobierno de Navarra aprobó esta misma semana, que es la gratuidad del periodo 0-3 en nuestra tierra. Y, por lo tanto, son 2 modelos de confrontación política totalmente diferentes. Los que miran por la conciliación, por las políticas proactivas, por las políticas diarias que sí que mejoran la vida de la ciudadanía, y las políticas que solamente tienen un objetivo: seguir haciendo una oposición, me van a permitir la expresión, inútil al Partido Socialista en Navarra y al Partido Socialista en España. Por último, por hacer una reflexión final, me van a permitir que ponga en valor la política útil, la política que suma. Y si algo ha destacado el Partido Socialista a lo largo de sus más de 145 años de historia, es que somos un partido que dialoga, que negocia y que llega a acuerdos, pese a una oposición que, en vez de mirar a su alrededor a otros países de la Unión Europea que hacen pactos de Estado, solamente hacen pactos de la derecha. Así que, pese a todo este ruido político que pueda haber, el Gobierno de España
sigue beneficiando a los ciudadanos navarros con esa subida de las pensiones casi del 4%, con los no desahucios en este año 2024, y me van a permitir también que haga una valoración específica sobre el contrato relevo, una medida que también se aprobó el pasado miércoles, una medida que muchísimas familias navarras estaban atentas esa misma noche y que el señor Catalán dejó tirados a los más de 200 trabajadores de la empresa, por ejemplo, de Volkswagen, que se iban a adherir a ese contrato relevo, no únicamente por los 200 trabajadores que pueden adherirse al contrato relevo, sino también por los 200 indefinidos que entrarán a formar parte de la plantilla. Y no quiero solamente centrarme en una empresa en concreto, sino que es un sector específico, el sector manufacturero de nuestra comunidad, que da empleo a más de 7.000 trabajadores y trabajadoras de una industria muy importante para nuestra comunidad y, por lo tanto, y mi última reflexión es que la política no se puede hacer con el estómago, se tiene que hacer con la cabeza. Es el mensaje que queremos también mandar al señor Esparza, que cambie esa senda de hacer política en Navarra, pero sobre todo también en Madrid. Porque la política del día a día es la que cambia la vida de las personas y estos reales decretos lo que demuestran es que la importancia de las acciones que tomamos la dan también con nuestros votos y, por lo tanto, espero que el señor Catalán en un futuro se dé cuenta de los errores que ha cometido en pro de la ciudadanía navarra y solamente mire al escaño que tiene alrededor de Coalición Canaria y cambie su posición política. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?